A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. La doctrina del bautismo es un tema de importancia capital y para nosotros nos es importantísimo el compartir ante nuestros hermanos y amigos sobre este tema que es tan importante. Digo que es importante por la razón de que es en el bautismo donde nosotros alcanzamos la remisión de pecados. Y también para nosotros nos es importante anunciarlo por varias razones. Una de ellas es de que se ha perdido la importancia del bautismo y se han justificado aún el decir de que si el bautismo salvara, pues entonces todos los que sean bautizados se mantuviesen todavía en el camino de nuestro Dios. Así que les pedimos a nuestros amigos y hermanos que nos acompañen en esta su programación, a Declaración al Día. Vamos a estar declarando sobre la importancia del bautismo y el bautismo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que la doctrina del bautismo es un tema de importancia capital y se ha considerado como tal durante todos los siglos que han pasado desde que la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pues Él mismo dio prominencia a este sacramento cuando lo ordenó diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Y a la misma vez también nuestro mismo Maestro nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19: y por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, Él mismo enfatizó la importancia de ser bautizados encaminándose hasta el río Jordán, donde estaba Juan Bautista o fuera bautizado por Juan, diciéndole a Juan: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Entonces miramos la importancia del bautismo, que aún nuestro mismo Maestro nos dio el ejemplo, descendiendo él mismo a las aguas del bautismo y ser bautizado por Juan Bautista. Para este tiempo muchos líderes religiosos, en lo que es este tiempo presente, enseñan que el bautismo no es de algo de importancia, y sin darse cuenta ellos mismos están contradiciendo a nuestro mismo Señor, a quienes a la misma vez profesan ellos obedecer y servir. Y haciendo lo mismo que hicieron los fariseos y los sabios de la ley, que desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de Juan. Lucas capítulo 7, versículo 30. Pero en fin, lo que queremos elaborar en esta declaración, y es bien importante para nosotros el que lo entendamos, que nuestro propósito nunca es el traer palabra de nuestro Dios con el fin de ocasionar una ofensa o contradecir la manera de que algunos de nuestros hermanos piensen conforme a lo descrito en la palabra de nuestro Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo es compartir aquello de lo cual en la palabra de nuestro Dios, por la palabra, pues podemos nosotros dar declaraciones en las cuales no son comunes que se mencionen muy poco en los púlpitos, podemos decirlo así, y mucho menos también lo que es en el aire, en alguna estación de radio. Y queremos hacer esto claro por la razón de que queremos enfatizar sobre el bautismo, o sea, de la importancia de ser bautizados. Pues ya miramos que el mismo Señor nos dio el ejemplo, pero a la misma vez también el bautismo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Nuestros hermanos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es de desecharlos, mucho menos estarles echando tierra o enjuiciarlos, sino nuestro propósito es declarar lo que está en la Escritura,
y que así sea nuestro Dios, bajo la unción de su Espíritu Santo, el que confirme en la mente y en el corazón, a raíz de la palabra de nuestro Dios, que lo que aquí declaramos pues tiene fundamento bíblico, o sea, es fundamento en la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios, en esta ocasión pues queremos dirigirla a esta declaración a quienes nuestros hermanos que con un corazón limpio y sencillo se han esforzado y quieren obedecer a la palabra de nuestro Dios, tanto en lo que ordena el Señor directamente o también por instrumentalidad de sus apóstoles, a quienes a su vez autorizó diciendo: el que a vosotros recibe, a mí recibe. Mateo capítulo 10, versículo 40. Agregamos además las diferentes expresiones de nuestro maestro, que al insistir sobre el tema del bautismo, y quiero otra vez volverlo a repetir, que queremos insistir sobre este tema del bautismo, que no es con el fin de conseguir tampoco adeptos para cierta denominación o organización religiosa, sino para que el cristiano sincero y obediente, sea quien fuere y estuviere donde estuviere, reciba de Dios la plenitud de su salvación. Estando ahora nosotros claros en esta declaración de que nuestro propósito no es presentar el bautismo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús para ganar miembros o para jalar pueblo para nosotros, porque entonces nosotros mismos estaríamos desechando el consejo de la palabra de nuestro Dios, porque la iglesia es de nuestro Señor Jesús, pertenece a Él, Él la compró con su sangre preciosa, y en la invocación de su nombre es donde nosotros también adquirimos la remisión de pecados. Ahora, estando conscientes sobre esta verdad, que es básica, ahora vamos a considerar las siguientes preguntas. Primeramente, ¿para quién es el bautismo? ¿O para qué es el bautismo? La palabra de Dios nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo por labios de Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo, hablando del sacrificio de Cristo, dice que se entregó por su iglesia para santificarla, limpiándola en el abrasco del agua, o sea, en el bautismo, por la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Pedro, hablando de la salvación de Noé por agua en el arca, nos dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Entonces el bautismo es para salvación. Ahora, entendiendo que si el bautismo es para salvación, en el bautismo encontramos la purificación o la remisión de nuestros pecados en la invocación de su nombre. Entonces, entendiendo esto, que el bautismo es para salvación, tenemos que entender ahora cómo administrar el bautismo. Pablo nos lo explica, que el bautismo es a la figura del que, habiendo muerto, es sepultado. Pues nos dice así: que no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. También nos dice otra vez que somos sepultados juntamente en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Ahora, de acuerdo con esta escritura, el bautismo es una sepultura simbólica, donde el creyente, ya muerto para el mundo, arrepentido, es sepultado en las aguas y sale de ella para andar en una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el bautismo debe administrarse por inmersión,
sumergiendo el cuerpo del penitente completamente en el agua, conforme al ejemplo que nos marca el mismo Señor, quien entró al río Jordán para ser bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Mateo capítulo 3, versículo 16. De igual manera, cuando Felipe bautizó al eunuco etíope, dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizólo, y como subieron del agua. Hechos capítulo 8, versículo 38 al 39. Entonces, miramos que el bautismo es para salvación, para limpiarnos, para purificarnos. El bautismo debe de ser sumergiendo al penitente, o sea, ya sea en un río, en un charco, en una alberca, donde el cuerpo sea completamente sumergido, conforme a lo que miramos en la palabra de nuestro Dios, del ejemplo del Señor y también de el etíope que fueron bautizados. Hicimos esto por cuestión de que se ha llegado a creer de que no es necesario descender al río, descender al mar, o que todo el cuerpo sea sumergido en el agua, que solamente con algún cierto tipo de rociamiento del agua en un bautismo simbólico es más que suficiente para nosotros alcanzar la remisión de pecados. Pero ese no es el dechado que nos deja la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice que los dos, o sea, primeramente el Señor y Juan Bautista en el río Jordán, y después también Felipe y el eunuco, y como subieron del agua. Ahora, ¿qué nombre se invoca en el bautismo? ¿O qué es lo que se invoca en el bautismo? El Señor mandó a sus discípulos a que bautizaran a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y cuando los apóstoles pusieron por obra el mandamiento del Maestro, bautizaron a miles y miles de creyentes en el nombre de Jesucristo. Ellos no desobedecieron al Señor, porque aún hay quienes han llegado a ministrar, a predicar, que el apóstol Pedro desobedeció el mandato del Señor, bautizando a los primeros creyentes en el día del Pentecostés en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. No es que Pedro haya desobedecido al Señor, sino que Pedro invocó el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo, que es el nombre maravilloso que estaba oculto en la antigüedad y ahora declarado a nosotros por el Señor, porque el mismo Señor fue el que manifestó su nombre al cumplimiento de la palabra dicha por el profeta Joel. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, o en otras escrituras el nombre de Jehová, será salvo. Pedro toma la escritura en el día del Pentecostés y habla de Joel en cumplimiento de ahora el bautismo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que invoque su nombre en las aguas del bautismo alcance salvación. Entonces Pedro no desobedeció al Señor, sino que Pedro siguió al pie de la letra al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, vuelvo a repetir, no desobedecieron al Señor, como hay quienes se han atrevido a decir. Antes ejecutaron fielmente lo que se les ordenó, por la razón de que entendieron que el nombre, volvemos a repetirlo, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús el Señor, y que Él es uno. Entendieron cuando el Señor les dijo: el que me ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Entendieron que Dios ha sido manifestado en carne,
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entendieron que Jesús es el Mesías de Israel y que no podía ser otro sino el mismo Dios, porque no hay más que un Dios. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, y también el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6. Entendieron que solo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que se conoce también como el tetragramatron, YHWH, de lo cual de estas 4 letras se les ha añadido vocales para darle un sonido, y el más común para este tiempo en nuestra cultura o en el habla hispana de español se usa Jehová, pero Jehová no es nombre, sino que Jehová solamente es un arreglo del tetragramatron, que es YHWH. Y entendieron que solamente en este nombre puede salvar, y les fue dada revelación para entender que Jesús es el mismo Dios, pues el nombre de Dios dado a los hombres para ser salvos es Jesús, nuestro Señor Jesús. Y para ello lo podemos mirar nosotros en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. Es el nombre que es sobre todo nombre, del cual estaba profetizado, y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, y Joel capítulo 2, versículo 32. Queremos elaborar algunas siguientes textos bíblicos o citas bíblicas que a la misma vez nos dan testimonio a nosotros como creyentes, de nuestros hermanos, podemos llamarlos así, los originales de la iglesia, o nuestros hermanos apóstoles y la iglesia naciente. Y para ello podemos mirar en lo que es todo el capítulo o todo el libro de los Hechos, donde nuestros hermanos creyentes de la iglesia, todos ellos fueron bautizados invocando el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nunca los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para ello damos a continuación algunas citas bíblicas para que algunos de nuestros hermanos conscientes o estén escuchando su programación, pues ellos mismos puedan comprobar a raíz de la palabra de nuestro Dios que nadie en el libro de los Hechos, nadie fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que todos fueron bautizados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 16. Hechos capítulo 10, versículo 48. Hechos capítulo 19, versículo 5. Hechos capítulo 22, versículo 16. El libro a los Romanos en el capítulo 6, versículo 3. Y Gálatas capítulo 3, versículo 27. El bautismo invocando los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo no se usó en el tiempo apostólico, ni en los primeros siglos de la iglesia, sino que fue una interpretación posterior que vino juntamente con todas las demás doctrinas erróneas, falsas, fruto de la apostasía, y que fueron aceptadas y confirmadas por el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. ¿Para quién es el bautismo? Como o en una forma de pregunta, ¿para quién es el bautismo por inmersión invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Para ello nosotros podemos también, a raíz de la palabra de nuestro Dios, mirar para quién es el bautismo.
El bautismo no solamente es como hay en el nombre del Señor Jesús, como hay quienes han enseñado que el bautismo del Señor Jesucristo solamente es para los judíos. Porque Pedro fue el que habló del bautismo y que Pedro en el día del Pentecostés le habló a los judíos y que solamente a los judíos son los que se tienen que bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que conforme a lo dicho por el maestro en la encomienda que le dio a los apóstoles, que todos los gentiles debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a lo dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios, ya elaboramos un buen número de versículos para comprobar de que tanto hermanos gentiles como judíos fueron ellos bautizados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que en el libro de los Hechos nadie, ni judío ni gentil, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que al principio los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es el nombre oculto, el nombre de nuestro Dios, que es Jesucristo el Señor, o nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para quiénes es el bautismo por inmersión invocando el nombre de nuestro Señor Jesús? En la misma palabra nuestro Dios nos da la respuesta. Cuando leemos en el capítulo 2, versículo 36 al 38, sobre el bautismo en el nombre del Señor Jesús, dice que el apóstol Pedro estuvo hablando a los judíos, o sea, al pueblo conocedor de la palabra de nuestro Dios, al pueblo que se conoce como el pueblo judío o el pueblo de la ley, los que están los que vivieron conforme a la ley, y que solamente para ellos era el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero no es así. El apóstol Pedro nos dice que el bautismo es para los judíos, o sea, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36 al 38 nos dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, o sea, el pueblo judío, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero todavía en el capítulo 8, versículo 14, la misma palabra de Dios nos dice que el bautismo no se redujo solamente a los judíos en el nombre del Señor Jesús, sino aún que en el capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos dice así: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces miramos la palabra de nuestro Dios, que no solamente era para los judíos, sino también para los samaritanos. Y en el versículo 16 nos dice: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los mismos judíos y samaritanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo 45 del mismo libro de los Hechos, la palabra de Dios nos dice así, donde nos habla también que el bautismo es para los creyentes
ya antes bautizados con otro bautismo, o también para los gentiles. En el capítulo 10, versículo 45 al 48 nos dice de esta manera: y se apartaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, o sea, nuestros hermanos judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces la misma palabra de nuestro Dios nos muestra que el bautismo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es para los gentiles, para los samaritanos y para quienes, para los judíos. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y así la palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 39, que la promesa, el bautismo y la promesa del Espíritu Santo es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces no podemos reducirlo solamente a una raza o a un grupo, sino que a todo aquel el cual nuestro Dios llamase para alcanzar salvación. Es importante que sea bautizado sumergiéndose en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, invocando el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que esta declaración y otra más que hemos presentado en esta su programación les sean de bendición. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.